Y dice, porque así ha dicho Jehová. Jehová está dando una palabra en medio de otra palabra. Porque es cierto que Jehová había dicho que no llovería. Y como causa de que no llovería, muchas palabras se desataron. El hecho de decir no caerá agua quiere decir vendrá escasez, vendrá hambruna, vendrá hambre, vendrá crisis. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos morirán, muchos caerán. Alabado sea el nombre de Cristo por medio de una sola palabra. Una palabra puede traer muchísimas condiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa y especial. Quien te habla es el ministro Melkin Ortiz en tu canal preferido, Excelencia Cristiana, tu segmento, La Hora de la Unción. Como siempre traemos básica, gente de Dios, personas que tienen una palabra, tienen power del cielo, y yo sé que hoy Dios va a hacer cosas maravillosas y tremendas. Así que vamos a dejar a esta persona que tenemos hoy acá, que él se esté presentando con esta bella audiencia. Amén. Dios bendiga grandemente, mis amados, esta bella audiencia. Le habla a su hermano, alabado sea el nombre del Señor, Nefly de la Rose. Y pues el día de hoy tenemos una palabra del cielo. Aleluya. Amén. Queremos bendecir su vida. Amén, amén. Y como siempre, no estamos solos. Está al lado de alguien, al lado mío, una persona el cual estimamos bastante, un hermano, como dijo Juan. Yo no soy digno ni siquiera de estar cerca de este hombre, porque lo que carga es algo tremendo. De verdad que vamos a dejar que mi hermano Christopher se esté presentando. Aleluya, qué bendición, es un grato honor, es un grato placer estar al lado de mi hermano Merky. Es un gran honor, un gran privilegio estar al lado también de un hombre del Señor que nos estuvo visitando una vez por aquí, nos debía lo que es esta transmisión otra vez. Nefly, de verdad que nos sentimos más que honrados, más que un placer tenerte una vez más por aquí. Sí, sé que es una palabra de poder, una palabra de cambio, sé que es una palabra que esta generación necesita escuchar. Así que todas aquellas personas que tienen su vasija, manténgala expectante, porque hoy viene el aceite de Dios a llenar ese vacío que muchas veces tú has estado necesitando. Así que sin más preámbulo, estaré dejando al ministro para que en ese mismo tenor esté disertando la palabra del Señor. Aleluya. Amén, poderoso. Dios bendiga grandemente. Amén. Una vez más. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia, la palabra de Dios, en páginas. En el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 17. Bendito sea el nombre del Señor. En Aleluya. el versículo 13. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice amén. Así. Amén. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Amén. Amén. Santo. Quiero hablar sobre el tema guardado en medio de la sequía. Aleluya. Oh my God. Alabado sea el nombre del Señor. Primero que todo, vamos a orar. Gracias te damos, Padre, Dios, por esta Jesús. palabra. Gracias, Te mi pedimos Dios. que bendiga a cada uno de los que van a escuchar a través Gracias, de ella, Espíritu Dios. Me hago aparte y te pido que tu Espíritu Santo ministre, Señor eterno, el espíritu, alma, cuerpo, corazón de los que van a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Mis amados, conocemos tal vez algunos esta historia. Sí. El profeta Elías había declarado una palabra de parte del Señor, y él había decretado que no llovería, alabado sea el nombre del Señor, si no era por su palabra. Es decir, sabemos que como profeta la palabra que daba Elías era palabra de Dios también. Sí. Porque lo que el Señor establece en el libro de Deuteronomio es que una de las señales para que sepa que un profeta viene de parte de Dios es que lo que diga se cumpla. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Ya Elías había dicho: no va a volver a llover si no es por mi palabra, dando a entender que Elías unía su palabra a la palabra de Dios. Yes. Elías daba a entender que cuando él hablaba, alabado sea el nombre del Señor, él no hablaba según su entendimiento, sino que él hablaba conforme a las directrices divinas. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Hace falta una generación que hable, alabado sea el nombre del Señor, desde las directrices divinas. Pero mira lo que me impacta aquí, porque me volé una parte de la historia y me enfoqué aquí en lo que dice el profeta. Y es que el profeta había dicho, alabado sea el nombre del Señor, que no iba a llover si él no volvía
a dar su palabra. Eso es así. Hoy en día sabemos que ese tiempo de sequía fueron 3 años. Pero en el momento en que él declaró la palabra, él no dijo que sería por 3 años, Sí. sino que él dejó esto a la condición, a lo que Dios determinara. Él dijo, yo volveré a hablar, alabado sea el nombre del Señor, y volveré a declarar la lluvia cuando llegue el tiempo de Jehová. Uf. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero vemos acá que el Señor saca a Elías desde el lugar donde él dio esa profecía y lo lleva a un lugar y allá lo mantiene. Alabado Sí. sea el nombre de Cristo, aleluya. Luego que está allá, producto de la sequía, varón, porque la sequía tiene algo, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Muchas veces nosotros hablamos de sequía Sí. y no estamos haciendo uso correcto del término, porque hay una diferencia entre sequía y escasez. My God. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué significa la sequía y qué significa la escasez? Todos sabemos que esto hace referencia al agua. Cuando los recursos de agua empiezan a limitarse, cuando se terminan las precipitaciones climáticas, que es lo que produce, ¿verdad? Las condiciones para que se produzca agua, alabado sea el nombre del Señor. El agua empieza a mermar, eso empieza a afectar el cultivo, Sí. empieza a afectar la vida, empieza a afectar la humanidad. ¿Qué sucede? Que hay un momento en el que el agua no es abundante para nosotros desperdiciar, pero aún así hay agua suficiente para nosotros vivir conforme a la necesidad del Sí. día a Oh, día. my God. Amén. Ese proceso, escuche esto, cuando tú tienes conforme a tu necesidad solamente se conoce como escasez. Sí. Alabado Sí, sea el sí. nombre del Señor. Cuando tú tienes agua simple y llanamente para lo que tú necesitas, es decir, que no te sobra, es lo que se conoce como escasez. Cuando entra la sequía, alabado sea el nombre del Señor, cuando ya el recurso de agua que hay no da para satisfacer ni siquiera la necesidad básica Uf. de los que están en determinado territorio. Sí, Es decir, tremendo. cuando un territorio tenga agua para abastecer sus demandas, aunque esta agua no sobreabunde ni sobre, simple y llanamente se considerará como escasez. Sí. ¿Por qué como escasez? Porque en caso de que se desparrame, alabado sea, en caso de que usemos más de lo necesario, vamos a provocar que el agua merme y por así mismo provocamos que desprolongar o prolongar Sí. Sí. el tiempo del abastecimiento que tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces sucede algo aquí bastante interesante. Me llama la atención que cuando Elías llega donde esta mujer de la historia, dice la palabra que Elías estuvo habitando en medio de un arroyo y el Señor lo sustentaba, pero de repente el arroyo se seca. Y viene palabra del Señor y dice, mira, sal de aquí y vete a Agua, Serepta. Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y allá yo he dado orden a una mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche esto. Esto es poderoso. Sí. Dios mío. He dado un orden a una mujer para que te sustente. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, my God. Les decía, sustentados, alabado sea el nombre del Señor, guardados en medio de la sequía. Bendito Sí. sea el nombre de Cristo. Wow. Dice la palabra que cuando él llega, lo primero que se encuentra con esta mujer, alabado sea el nombre del Señor, le pide agua. Alabado sea el nombre del Señor. Parece algo un poco ilógico, Sí. porque estamos en un momento donde hay no escasez, Sí, no es que la sequía. gente tiene conforme a Hay la una necesidad, crisis, sino que hay crisis, hay sequía, porque ya, alabado sea el nombre del Señor, había disminuido el fluir de agua, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. No había agua, había más que escasez de Sí, agua, sí. tanto así que el cultivo se había afectado de manera que no había ni siquiera producto para la persona poder Dios comer, mío. sustentarse, alabado sea el nombre. Esto había empezado a afectar la agricultura, Sí. había empezado a afectar, alabado sea el nombre del Señor, la tierra. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora bien, y con esto ya vamos a entrar en materia. Dios Santo. mío. Dice la Tremendo. palabra que Elías le dice a ella, dame agua, y ella le trae agua. No le pone pero. Escuche esto, en medio de una sequía, donde tal vez se entiende que el recurso más importante es el agua. Alabado sea el nombre del Señor. Ella le trajo el agua y no le puso pero. Oh, Alaba my la God. gloria de Jehová en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Que cuando Elías se bebe el agua, dice, ahora tráeme algo de comer. Y ahí es donde impacta. Que, que ella le responde, vive Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, my God. Dios mío. Que no tengo sino un poco de harina y aceite para prepararla. Comerlo como último recurso Sí, que tenemos y echarnos a morir. Oh, Alabado Dios sea mío. el nombre del Señor. Miren, y aquí me gusta hablar acerca de lo que se llama la entrega. Alabado sea el nombre del Señor. Y de lo que se llama la reserva. Muchas veces nosotros pasamos por tiempos en el que nuestro alrededor está en escasez, pero Sí. por nuestra buena mayordomía, escuche eso, mis amados, nosotros podemos salir a flote en medio del tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Como por ejemplo, los 7 años que vemos que declaró el sueño que José Sí. interpretó Sí.
la sequía vino el tiempo de la vaca flaca, pero ¿qué sucede? Que como ya ellos se habían preparado, se habían Guardado. abastecido para este momento, aunque hubo un cierto nivel de impacto, ellos pudieron sobrepasar, alabado sea el nombre del Señor. El ser humano tiene la costumbre a tener reservas, alabado sea el nombre del Señor, a guardar para el tiempo malo, bendito sea el nombre de Cristo. Hay personas que tienen esa costumbre y que a veces cuando el tiempo malo llega, Oh my no God. pasan más vicisitudes porque ellos dependen de lo que ya en su momento ellos guardaron, Habían alabado sea el nombre del almacenado. Señor, dependen de su reserva, bendito sea el nombre de Cristo. Pero esa mujer había llegado un momento donde ya la reserva había mermado, donde no simple y llanamente su reserva había mermado, sino que ya no tenía a quién acudir porque ya había una sequía, que lo único que ella decía era, bueno, me queda esto, eso es lo último de mi reserva, Sí. y una vez yo me lo coma junto a mi hijo, me deleitaré comiéndolo, me imagino que ella decía, me lo comeré para luego echarme a morir, Oh. para luego esperar el último momento en el que merme la vida, alabado Oh my sea el God. nombre del Señor. Wow, tremendo. Y viene el profeta y le dice, oye lo que yo te voy a decir, mujer. Dos cosas absurdas hizo el profeta. Ay. Primero que todo le pidió agua en medio de sequía. Sí. Ay, alabado sea el nombre del Señor. Ay, Padre. Y luego de lo único que le queda le dice, hazme a mí primero. Alabado sea el nombre de Dios. Wow. Y dice, porque así ha dicho Jehová. Jehová está haciendo dando una palabra en medio de otra palabra. Porque es cierto que Jehová había dicho que no llovería. Y como causa de que no llovería, muchas palabras se desataron. El hecho de decir no caerá agua quiere decir vendrá escasez, vendrá hambruna, vendrá hambre, vendrá crisis. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos morirán, muchos caerán. Alabado sea el nombre de Cristo por medio de una sola palabra. Una palabra puede traer muchísimas condiciones, pero me llama la atención algo bastante interesante. Es que también Jehová viene y habla por medio de Elías a esta mujer y le dice, así ha dicho Jehová, dame a mí primero porque no escaseará hasta el día en que Jehová haga llover Dios sobre la mío. tierra. Sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, Dios le estaba dando una palabra a esta mujer que la iba a sustentar en medio de que el cumplimiento de otra palabra. Alabado Ay, sea el Dios nombre mío. de Dios. Dios está metiendo una palabra en medio de otra palabra para rescatar a alguien que había decidido darle la primicia. Oh Ay, my Padre. God. Alabado sea el nombre de Dios. Dios mío, desata eso. Aleluya. Ay, Alabado Padre, Dios mío. pero qué asunto, Dios mío. Alabado sea el Eterno. Entonces, ¿qué sucede con esto, mi querido? Dale. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí entra la importancia de nosotros saber darle primicias al Señor. Sí. Muchas veces nosotros tenemos muchas cosas, pero lo de Dios, alabado sea el nombre del Señor, aunque le honramos, aunque le buscamos, aunque anhelamos su presencia, no lo tenemos como primer lugar en nuestra Ay, sí. vida, porque no podemos, alabado sea el nombre del Señor, confundir las cosas. Muchas veces nosotros sacamos el tiempo de Dios, pero este tiempo de Dios sale conforme a la disponibilidad que ya nosotros tenemos Sí. dentro de nuestro panorama, alabado sea el nombre del Señor, dentro de nuestra disponibilidad que nos da el tiempo, Sí. alabado sea el nombre del Señor, para buscar de Dios. Pero ¿qué sucede cuando las cosas se han puesto de manera que ya no hay? Oh my God. Wow. Cuando ya no hay y hay que todavía seguir dando tributo al único que lo merece. El Señor no se le aparece a esa mujer en un momento, alabado sea el nombre del Señor cualquiera. Él se le aparece en un momento en que las circunstancias de ella no iban a cambiar, en el que no había salvación, en el que no había diagnóstico, en que no había forma de que ella sobreviviera, porque no era una circunstancia que había sido provocada por el hombre, sino por una misma palabra del mismo. Es decir, era una Aleluya. circunstancia que no se iba a alterar hasta que la voluntad divina decidiera intervenir en esta circunstancia. Oh, my God. Alabado sea el nombre del Señor. Esto me trae a la memoria, alabado sea el nombre del Señor, lo que sucedió en aquel entonces, hace unos años atrás, en medio de la pandemia. Muchos estuvimos guardados, Recursos. sin recursos, alabado sea el nombre del Señor, pero que nosotros no teníamos a dónde acudir hasta cierto punto, sino que Jehová sustentó Sí. a la mayoría. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué te quiero decir, mi amado? Alabado sea el nombre de Cristo. Esta mujer se encontraba sin ningún tipo de recurso porque el Señor había determinado que iba a exprimir para sacar de ella lo mejor. Oh Ah. my God. Dios mío. Padre, eso, Oye. háblanos de eso ahí. Sí, sí. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, Suelta. este tema que tú nos has traído es un tema bastante importante. Guardados en medio de la sequía. Y me impacta al ver cómo Dios utiliza a Elías y le está diciendo a Elías, mira, ve porque ya yo he provisto de una viuda. Primer principio, la mujer no tenía su esposo. Alaba. Y el único sustento en aquella antigüedad que había en casa era el esposo. Segundo principio, tiene un niño pequeño. O sea que tiene que tener también para sustentar el niño pequeño. Y tercer principio, Dios no le dijo cuál era la viuda que él iba a buscar en Sarepta, sino que simplemente Elías
Elías sale, y cuando Elías sale, llega y le dice, oye mujer, Elías ya identificó por el cielo quién era, porque cuando Dios te manda, Dios te da la característica necesaria que tú necesitas para encontrar a quien Dios te envió a buscar. Y hay gente, aleluya, que en medio de la sequía, Dios le está enviando a buscar una viuda, y ellos van donde la mujer que más tiene. Es que lo que te estoy diciendo, que en el momento que Dios te habla de sequía, en el momento que Dios te habla de sustento, tú tienes que ir donde la gente pensó que no había posibilidad humana. Santo. Porque cuando el hombre entiende que tiene la posibilidad, simplemente es un problema. Pero cuando el hombre no tiene posibilidad, entonces se convierte en proceso y sequía. Lo que te estoy diciendo es que cuando Elías llega donde la viuda, Elías de una vez dice, esta es la viuda, porque la veo y mi espíritu me dice que no tiene nada. Hay sequías que Dios la provoca en tu vida para que tú provoques abundancia en alguien. Hay sequías que Dios la provoca en tu vida para que tú tengas que salir de una viuda. Y hay gente que Dios lo está mandando donde una viuda y va donde la mujer que tiene el esposo y no tiene hijo. Lo que te estoy diciendo es que había un niño que necesitaba de Elías, porque había un niño que necesitaba ser evidencia de la grandeza de Dios. Había una viuda que tenía que entender que Dios estaba con ella, no simplemente que ella tenía el poco para echarse a morir. Y hay gente que están yendo donde la viuda, pero no están pidiendo agua, sino que están pidiendo pan. Pide el agua primero, porque el agua es lo que te va a dar apertura cuando ella no se niegue. Y hay gente que están pidiendo el pan antes que el agua. No pide el pan, pide el agua, porque el pan es lo que va a traer la abundancia, pero el agua abrirá camino. Primero pide el agua para que abra camino, y luego pide el pan para que la abundancia llegue, porque tú vas a salir del arroyo, pero tienes que llegar donde una viuda, porque esa viuda necesita alimentarte. Pero cuando te alimente, ella lo que no está entendiendo, que te está dando toda una generación, aleluya, que la gente llamaba como sequía, ahora va a haber abundancia. Yo me imagino la viuda mirando, y la viuda como le daba a los vecinos, porque la gente decía, ¿y cómo es posible que esta viuda no trabaja, no tiene nada, no tiene familia aquí, solamente tiene un niño y tiene más que nosotros? No, es que cuando la gente te vio caer, hoy Dios te dice, hoy tú vas a alimentar una multitud. Cuando la gente te vio morir, hoy Dios te dice, vas a alimentar una multitud. Varón, sigue hablándonos de eso, porque está bien impresionante. Dios mío. Ay, Dios mío, varón, me conecto a lo que tú estás diciendo ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Oh my God. Y es que el Señor le da esta palabra a esta mujer, y esta mujer inmediatamente no dice, bueno, ella no cuestiona, ella simplemente se va y la prepara y se la trae al profeta. Alabado sea el nombre del Señor. A veces estamos pasando por momentos estrechos en nuestra vida, alabado sea el nombre del Señor, y no comprendemos las directrices divinas, alabado sea, porque es muy fácil escuchar cuando Dios nos pide a nosotros que rindamos sacrificio cuando nosotros tenemos. Es muy fácil vernos y desprendernos y ser pronto a ofrendar, a buscar de Dios, a dar cuando nosotros tenemos. Pero cuando estamos en momentos difíciles, el poder desprenderse y el poder identificar la voz de Dios, cuando la mente te dice, estás a punto de morir, mira a tu hijo, que si tú no le provees va a morir. Mira aquí, mira allí, que si no que si no comes vas a morir. Mira a tu alrededor, que no hay nadie donde vas a buscar. Esto es lo único que tienes. Si te desprendes de esto, si te lo das a este extraño, alabado sea el nombre del Ay, alaba la vida del que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que esta mujer no puso un pero, varón. No. Dios mío. Sino que ella se fue y preparó primicia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre. Santo Dios. ¿Qué sucede? Que este sacrificio desató algo. Pregúntame qué fue. ¿Qué fue? Este sacrificio desató que ella se convirtiera en una proveedora en medio de lo escaso. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando te vi fluir, dije, wow, se está conectando a la palabra que traje, porque dije, guardados en medio de la sequía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué sucede con esto? Que esta sequía, alabado sea el nombre del Señor, que se había producido, lo que había mermado, había sido el cultivo, había sido lo que la tierra producía, pero todavía había reserva de agua. Es decir, aunque alabado sea el nombre del Señor, aunque había sequía, esta mujer se había preparado y estaba abastecida con agua, de manera tal que vemos que cuando Elías le pide, ella no le pone pero para darle el agua. Cuando ella se preocupa es cuando él le pide de comer. Es decir, que había alabado sea el nombre del Señor, aunque había sequía, alabado sea el nombre del Señor, lo que había mermado había sido la tierra donde ella habitaba. Santa, alabado sea. Entonces a veces nosotros estamos que lo que ha mermado es la tierra, es el territorio de nosotros. Espíritu Santo de Dios.
Lo que había mermado, lo que estaba siendo afectado era el territorio. Sí. Era lo que producía. Dios mío. Dios mío, pero qué Alabado asunto. sea el Eterno. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios viene y pone la palabra sobre la palabra. Sí. Y establece que no escaseará. Oh my Y God. me llama la atención Sí. la manera en que Dios da esta palabra. Les explicaba que la primera palabra que dijo el profeta, que fue lo que produjo la sequía, Sí. fue que él dijo que no volverá a llover hasta Por que su él vuelva a palabra. hablar. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Ay, Padre. Entonces, cuando él le habla a ella, como ya la palabra que se había dado, él no le podía decir, mira, la harina no escaseará por 3 días, ni por 2, ni por 1. No, no, no. Él le da una palabra que la va a sustentar hasta que Dios vuelva a manifestarse. Sí. Aleluya. Alabado Oh, my God. sea el nombre de Dios. Dice la palabra que él le dijo, no escaseará. Ay, Alabado Padre. sea el Eterno. Hasta que Dios haga llover sobre la tierra. La condición de volver a llover estaba determinada por una palabra de Dios. Sí. En otras palabras, Dios le dijo, te estoy dando esta palabra en medio de tu sequía para que tú vivas por ella hasta que yo vuelva a hablarte. Lema, ay, Dios Santa. mío. Ay, Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios nos da un principio y es que el Señor está interesado en que el hombre y la mujer de Dios viva. Alabado sea el nombre de Cristo conforme Él va hablando. Dios mío, mira. Oh my God. Es interesante e impresionante Oh, Yahweh. hablar acerca de lo que es este tema y hablar acerca de sequía. Sí. Una de las cosas que usted tiene que aprender es a ser buen administrador en medio de un tiempo de crisis. Aleluya. Si te conviertes en un buen administrador, eso fue lo que Dios trató de decirle a aquella mujer cuando le dijo, mira, hasta que el tiempo vuelva, la harina y el aceite no escaseará sobre tu casa, dando a entender que Dios le está dando un principio efímero. Le está diciendo, tu bendición no será eterna, pero si aprendes a ser buena administradora, vas a vivir de esto. En pocas palabras, Dios le está diciendo a ella, esto no será para siempre. Esta fuente que yo he permitido, que a pesar de que en toda la tierra de Israel no haya bendición, no haya aceite, no haya harina, pero que en tu casa, por cuanto has sustentado no un profeta, sino has sustentado mi palabra. Sí. ¿Por qué digo que no ha sustentado al profeta sino la palabra de Dios? Porque dice la Biblia que Elías dijo, por mi palabra, si Elías se muere, el cielo se queda cerrado. Ay, Dios mío. Dando a entender que el tipo que abrió el cielo con una palabra es el tipo que hay que perseverarlo. Sí. Punto número 1, Dios es demasiado inteligente. A Dios no se le escapa una. yes. Dios dijo, si yo dejo que Elías se muere, mi palabra cae por el suelo. Porque el tipo que desató una palabra es el tipo que tiene que volverla a Abrirla. desatar. Sí. Dando a entender que todavía no hay un sucesor, no hay uno de turno. Todavía Eliseo todavía no está en la tierra. Sí. Dando a conocer que Dios sabe todo lo que hace antes de que el hombre lo piense. Ahora Dios le está diciendo a la mujer, yo necesito que tú seas buena administradora para que tú aprendas a administrar lo que te voy a entregar. Y hay momentos donde en tiempo de sequía tenemos que convertirnos en buenos administradores. Punto número 1, Dios le dé el sueño a Faraón, pero antes de que le dé el sueño, primero levantó un profeta o primero levantó un hombre llamado José. Sí. El sueño no lo tuvo Faraón cuando estaba en el palacio. El sueño lo tuvo Faraón cuando instantáneamente José también soñó, dando a conocer que Dios nunca va a conectar sueños en la eternidad si primero Dios no tiene una antesala de lo que va a hacer en los próximos días. My God. Dando a entender que antes de que Dios levantara a Faraón, primero levantó a José en el mundo de la eternidad. Sí. Dando a entender que antes de que Dios permitiera la sequía, primero levantó un buen administrador. Faraón dijo, ¿quién es más que tú para esto? Para yo ponerte en el puesto para que tú tengas que ver con lo que tenga que ver la administración de todo esto. ¿Quién hombre sobre la tierra que no seas tú, José? Dando a conocer que cuando Dios levantó a Elías para que vaya a la viuda, le estaba diciendo, ¿quién más que tú? Para que la gente entienda que en medio de una sequía le voy a levantar emprendedores, que en medio de una sequía voy a levantar gente con sustento, que aunque mucho no tenga, pero en tu casa va a haber. Esto me da a entender un libro que yo leí, Esperanza el libro que yo le decía, Esperanza en medio de los tiempos, John.
Este hombre revelaba lo que es el misterio de lo que fue la pandemia de este pleno siglo XXI en el año 2020. En el año 2021 dio a conocer que en medio de que mucha gente murieron, hubieron mucha gente que prosperaron. Y como una lógica que en medio de que hubo sequía, de que en medio de que nadie puede trabajar, de que en medio de que nadie puede producir, alguien se hizo millonario. Esto pasó con la viuda. En medio de una sequía, la mujer se hizo multimillonaria. La Biblia dice que ella pagó todo. Todo lo que ella tenía de deuda, ella pagó, ella hizo algo. Esto pasó también con Eliseo. Pero en el término de esta mujer, la Biblia dice que él le dijo: busca vasica, pero no poca, dando a entender la empresa que tú vas a tener no es una empresa de poco aceite, es una empresa que aunque tenga 3 años, tú tendrás en abundancia. Para pasarle al ministro, le digo esta palabra. La Biblia dice que Dios le dijo a ella: oye bien, tú vas a tener aceite hasta que no llueve sobre la tierra. Ahora Dios pone esta mujer contra la espada y la pared, porque mientras ella está está orando para que llueva, esta mujer está orando para que no llueva. Porque ella está diciendo: si Elías ora y el cielo se detiene, mi bendición en mi casa cesa. Pero ahora yo quiero que nunca llueva, porque en medio de sequía yo estoy siendo bendecido. Y hay gente que están diciendo: no me interesa que llueva, porque en mi casa hay aceite. A mí no me interesa que venga rocío, porque en mi casa yo tengo agua. Elías, si tú quieres, quédate por ahí con tu palabra, pero en mi casa yo tengo sustento. Hay gente que están diciendo: donde hubo muerte, en mi casa hay vida. Ay, Dios mío, alguien tiene que agarrar esta palabra y decir: donde otros murieron, en mi casa hay abundancia. Declaró una palabra de muerte, pero vino un profeta a decirme: llegó el tiempo de ser la empresaria número 1 en tu tierra. Tal vez esta mujer fue conocida porque dijo: pero ¿cómo es posible que una mujer en medio de una sequía se hizo multimillonaria? Y hay gente que tiene que decir esta palabra: en medio de una sequía, ese es mi mejor tiempo para declarar lo que yo realmente soy. Alaba, Dios mío. Fluye. Escucha esto, mi estimado. Poderoso. Dios mío. Aquí vemos 3 cosas que el profeta le dice. Sí. Oye lo que dice. Dice: alaba sea el nombre del Señor. Que se la haga, ¿verdad?, debajo de la ceniza. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Que se la dé a él primero. Sí. Vemos aquí 2 características que se manifiestan en medio de este proceso. De las 3 características que tiene el llamado de Dios. Oh my God. El hombre y la mujer que ha sido llamado por el Eterno se rige bajo 3 directrices que están anexadas a la voluntad del Señor. ¿Cuáles son esas 3 directrices? El qué, el cómo y el cuándo. Alabado sea el nombre del Señor. No es solamente lo que Dios va a hacer, no es solamente lo que Dios quiere que yo haga, sino cómo Dios quiere que yo lo haga. Alabado, y cuándo Dios quiere que yo lo haga. Este es un principio, alabado sea el nombre del Señor, que establece lo que se conoce como la dependencia. Es decir, hacemos lo que Dios quiere, como Dios lo quiere y cuando Dios lo quiere. Esto lo vemos en la vida de Moisés, alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor le dijo a Moisés, el Señor cuando llama a Moisés, le dice que lo va a utilizar para librar el pueblo de Egipto, alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, el Señor no le revela en primera instancia cómo, alabado sea el nombre del Señor. El Señor no le revela a primera instancia cuándo. Lo que sucede es que Dios te llama a ti para que haga algo en específico, pero de nosotros depende el seguir las instrucciones de cómo Dios lo quiere y cuándo Dios lo quiere. Eso va a hacer que nosotros dependamos de las directrices de Él, alabado sea el nombre del Señor. Es decir, el profeta no está hablando de esta mujer, y él no le está hablando de la mujer que es la primera vez que cose pan, sino que le está diciendo a ella: mira, hazla debajo de la ceniza. ¿Por qué? Porque así era que él la quería. Es que no es como habitualmente nosotros hacemos las cosas ni como nos suele salir mejor. Él no quería el manjar ni el pan como ella lo preparaba. Alabado sea el nombre del Señor. Si él que él la quería como él la quería, alabado sea el nombre. Entonces a veces nosotros queremos darle la cosa a Dios como nosotros sabemos hacerla. Y no nos preocupamos por dársela como Dios la quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Algo que tenía Moisés era que Moisés iba delante del Señor, y cuando el Señor le decía: mira, esto es lo que viene ahora, endureceré el corazón del faraón y enviaré tal plaga, Moisés no decía: y después ¿qué más viene? No, él iba, alabado sea el nombre del Señor, declaraba la palabra, se detenía, y de nuevo ¿qué hacía? Volvía a la presencia. Decía: ahora dime qué más debo hacer. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene éxito
Es aquel que aprende a seguir directrices específicas sí, de sí. parte del Padre. Es aquel que aprende, alabado sea el nombre del Señor, a entender qué Dios quiere, cómo y cuándo lo quiere. Alabado Aleluya. sea el nombre del Señor. En otras palabras, alabado sea el nombre del Señor. La razón por la que el profeta le dice a ella cómo va a preparar el pan es porque, alabado sea el nombre del Señor, él quería darle a ella instrucciones específicas. Oh my God. Ahora bien, y con esto cierro. Sí. Este milagro, esta palabra, en medio de esta sequía, se asemeja a la otra viuda. Sí. Sí. Aleluya. Cuando el ministro hablaba, me estaba conectando porque quería hacer una leve conexión entre Sí. estos dos pasajes. La otra historia que conocemos es la historia de la viuda, que los deudores le querían llevar sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando viene Eliseo, discípulo de Elías, escucha esto, alabado sea el nombre del Señor. Llega donde esta mujer viene donde Eliseo, escucha esto. Dice que ella vino donde el profeta porque ella hizo memoria de él. Sí. Y le expresó su problema. Escucha esto. Cuando el profeta le habla, le da la profecía, le dice, mira, busca vasija. Y yo Sí. he dicho la palabra de Jehová, que el aceite no escaseará. Así La es. palabra revela que cuando ella empieza y busca las vasijas, el aceite empezó a reproducirse. Sí. Hay un principio que el profeta le dijo, guárdate en tu casa, Sí. tráncate, cierra las puertas. Y he dicho la palabra que el aceite no escaseará. Busca vasija y ponla ahí y empieza a producir. ¿Qué sucede? Que cuando ella va y produce el aceite, el profeta no le había dicho a ella qué ella iba a hacer con el aceite. Alaba. Dios mío. Aleluya. Entonces la viuda tiene un problema aquí. Sí. Alabado. Ella podía sobreentender que el aceite era para venderlo, alabado sea el nombre del Señor, pero ella no enseña otro principio. Y es que ella vuelve donde el profeta y le dice, bueno, ya el aceite se multiplicó, ahora ¿qué debo ¿Qué hacer? debo hacer? Aleluya. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Mire, tremendo. mire, esto está tremendo. Mire, el tiempo en cámara es corto, de verdad Alábalo. que sí. Yo creo que vamos a tener que darle la secuencia a esto para que usted siga desatando esto, porque es maravilloso y es impresionante lo que Dios está santo. haciendo. Comparte este video y si ya lo viste, ve, pásaselo a algún primo, a algún vecino, porque hay algo que Dios quiere enseñarle a alguien y yo sé que hoy Dios ha hecho maravilla. Así que Alábale. de verdad que sí, la Fontaine, como Dios, como prospera tu vida, también prospera todo lo que emprenda, todo lo que haga, donde quiera que pise, que sea bendecido al igual que como tú eres bendecido. Dios te guarde, Dios te bendiga de los pies hasta la cabeza y como Moisés vio resplandecer, así también resplandezca tu ministerio y todo lo que haga. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el ministro Melkin Lorenzo Ortiz Amén. Se despide el ministro Christopher Laria. Ministro Nefly de la Rose. y esto es La hora de la unción. unción.